Hola, buenas tardes. Vamos a acabar ya los vídeos que estamos haciendo de cómo poder subir cajas desde un simulador de Machine Simulator hasta una plataforma como Ubidos. Pero bueno, antes de todo esto os quiero adelantar ya un vídeo que vamos a realizar con los alumnos de clase. Estamos haciendo una instalación domótica en la asignatura de domótica, ¿vale? Con el logo, ¿vale? Están ellos automatizando, estamos automatizando varias escenas con el logo, ¿vale? Pues como había visto que había también había nodos de, ya os diré, de Alexa, están por aquí abajo, pues bueno, yo a través de estos nodos de Alexa lo que vamos a querer comandar va a ser el logo, ¿vale? Dijéramos que vamos a poder actuar sobre el logo, sobre nuestro programa del logo, con unos nodos con comandos de Alexa. Y simplemente quiero que veáis una pequeña demostración de lo que voy a hacer, ¿vale? Pues alguno estéis interesado. Sé que a veces lo seguís, ya hablo alguna vez por correo electrónico por aquí con profesores, pues bueno, igual os puede venir bien y yo creo que es buena idea. ¿Vale? Entonces vamos a ver lo siguiente. Simplemente os voy a lanzar una pequeña idea y espero con ellos la semana que viene poder grabar un vídeo y os lo subiré para que podáis ver lo que hemos realizado. Mirad, simplemente voy a hacer, por ejemplo, he hecho una probatina hoy, veo que funciona, os la adelanto un poquito y ya más detenidamente os lo explicarán ellos y después pues hace falta ver un poco más en detenimiento cómo funciona, pues ya lo explicaremos en algún vídeo más. Mirad, la idea es la siguiente. Yo voy a hacer unas escenas, por ejemplo, una de ellas va a ser un automático de escalera, pues desde un interruptor, desde un pulsador que se le pueda dar, se encienda la bombilla de las escaleras y también, por ejemplo, pues que se pueda hacer a través de la Alexa. Ya estoy viendo que me manda una marca de forma continua, pero bueno, ya veríamos si no cómo solucionar. De momento la idea es la siguiente, lo que os digo, se podrá encender desde el interruptor automático o desde la propia Alexa, ¿vale? Veamos a ver cómo funcionaría para que veáis un poco la demostración. Yo aquí he conectado los nodos de la Alexa, pues con nodos del logo, y yo le digo que cuando, digamos, encender escalera, pues que se active una marca, la M1, simplemente, ¿vale? Estoy pasando el comando para que me active. Ya veríamos en vídeos siguientes cómo poder hacerlo. Entonces, mirad, le voy a decir que ya lo tengo aquí. Tengo aquí una Alexa, tengo un logo, o sea, tengo todo preparado. Y yo le digo, Alexa, activa escalera. Y fijaros, se ha puesto a true, se ha puesto a 1, ¿no? Si nos vamos a ver el logo online, fijaros, se ha activado la marca de escalera, me está encendiendo la bombilla, van a ser 15 segundos, pues a los 15 segundos la bombilla se apagará. ¿Vale? ¿Veis que se apagará? Bueno, ahora tengo el problema que se queda activado la marca de Alexa, habría que ver cómo desactivarla con algún pequeño temporizador o algo. O en vez de coger como he cogido un on-off, pues a lo mejor coger algún otro contacto de la Alexa. Ya os comentaré un poquito cómo funciona esto, pero creo que es interesante y ya sé que es una pequeña fricada, pero bueno, la dejamos estar ahí, ¿vale? Voy a parar esto y continuamos con lo que nos debe este vídeo. Bueno, una vez ya comentado lo anterior, ya he parado un poco el vídeo, he cargado el programa que teníamos con el que controlaba el Machine Simulator. Tenemos aquí el Machine Simulator cargado, ¿vale? También estamos aquí en Node Red, ¿vale? El otro día nos quedamos aquí, veamos cómo contaba las cajas. Os comenté que para hacer todo con un PLC, lo único que tenéis que hacer, entrar aquí en la configuración del logo, si le poniste SAT 0201 y en el de Matching Simulator ponemos 0202, pues ya podríamos funcionar con un solo PLC. Mirad, después de coger las cajas, lo que queremos hacer es subirlas a UBI2. Nos harán falta colocar el bloque de UBI2 de salida de nuestra pasarela, en este caso de Node Red, que será luego la entrada a UBI2, ¿vale? Para entrar en UBI2 nos pide que hagamos una conversión en JSON. ¿Cómo la podemos hacer? Yo la cojo a través del bloque función, lo sacaréis, yo aquí he sacado los dos y mirad, yo lo que hago es lo siguiente, yo aquí le voy a poner, si queréis ver cómo, que la variable, que cojo una variable JSON, ¿vale? Y le pongo, a esta le he llamado cajas pequeñas, no pongo cajas pequeñas y que me lea el payload no en JSON. Vale, simplemente mirarlo como está puesto y simplemente copiarlo tal cual. ¿Vale? Aquí lo mismo. Ya os digo que hace falta que sea en formato JSON para que UBI2 lo pueda leer. Entonces aquí lo mismo y aquí he puesto en cajas grandes.
Entonces yo ahora lo que voy a hacer para ver si esto realmente la conversión lo está haciendo bien, me voy a poner que me lo lea en el display este que tengo para el MSG Play 2 para ver si realmente lo que voy a estar leyendo y mirar. Voy a darle que me lea, confirmar le digo que sí y mirar, voy a arrancar mi programita, ¿vale? Ahora cuando veamos las cajas, pues en función, ahora cuando lea una caja grande, ya todo lo demás del logo y todo, pues ya visteis cómo funciona en vídeos anteriores. Si alguno le pilla por primera vez, os recomiendo que veáis los vídeos anteriores y ya está. Actuará el pistón, me va metiendo las cajas grandes, ¿no? Pues ahora si yo me vengo aquí, podré leer las cajas grandes, ¿vale? A ver un momentito, que me lea. Ah, perdón, que lo tengo en las cajas pequeñas, ¿no? Voy a ver. Vale, ahí me pone la caja pequeña que había, las que había pasado y ahora me leería las cajas grandes, ¿vale? Esta grande, 5, me debería leer aquí el número 5. Ah, bueno, sí, perdonad, ¿sabes por qué no lo hace? Porque le estoy poniendo y tengo que refrescarlo, ¿vale? Si yo no lo refresco, pues como le he realizado un cambio, no me lo está leyendo. Pero ahora, mira, ya me está leyendo las cajas grandes. Esto simplemente me sirve como un comprobador de lo que yo estoy leyendo, ¿vale? Pues esto es lo que yo voy a subir a OBI2. Una vez visto esto, voy a pararlo el Machine Simulator. Ahora veréis que se pondrán a cero aquí los contadores porque le puse que cuando le diera el paro la reseteara. Si queréis no lo pongáis así y ya no resetaría. ¿Vale? Voy a quitarle y ahora ¿qué deberíamos hacer? Pues ahora lo que tenemos que hacer es pasar este dato, esta conversión que hacemos para subir OBI2. De momento lo conectaría y ahora hay que configurar cada uno de los nodos pues en función de lo que toque, ¿vale? Mirar, aquí abro el primero y me pide un nombre, un toque y un debase, ¿vale? Pues vamos a ver qué es esto y vamos a ver qué debo hacer, ¿vale? Vamos aquí a OBI2. Aquí estamos en la plataforma que dejamos el otro día, ya os creasteis la cuenta, le decimos que no es un proyecto comercial para que nos deje funcionar y entramos dentro. Yo ya tengo 3 DBase, 3 equipos configurados, ¿vale? Lo que voy a hacer si no, a ver un segundito, esperando señal, no sé ahora si le ocurrirá algo, vale. Me dice que entramos, ponéis el usuario, ponéis el contraseña y en principio no deberíais tener problemas. Vamos a ver, va un poquito lento, pero ya os digo, tengo el ordenador bastante saturado, entonces pues le cuesta un poco, ¿vale? Entramos, vamos al DBase y mirar, yo que si no me equivoco tengo ya 3 conectados, vamos a quitar, mira, sí, vale, tenemos 3, ¿vale? Le voy a eliminar, por ejemplo, este logo y voy a crear uno nuevo, porque solo me deja crear 3. Con la versión gratuita solo nos deja 3, pero bueno, podemos eliminar uno y ya en principio sería suficiente, ¿vale? Ya tengo solo 2. ¿Cómo lo debo crear? Entramos, le damos a crear un nuevo device, mira, aquí pone un nuevo device y ahora creamos uno nuevo. Le ponemos un nombre, yo voy a ponerle, por ejemplo, logo caja si queréis. O puedo poner, sí, logo cajas o logo 1, como queréis poner el nombre, el que queráis, ¿vale? Ya me ha creado uno nuevo. Dentro de cada uno, si no recuerdo mal, creo que decían que dejaban 10 variables por cada uno de los devices. O sea, podíamos crear hasta 3. Aquí podemos crear una variable nueva, pero nosotros la variable no la va a crear el propio nodo de V2 en nodo de red, ¿vale? Yo necesitaría ahora coger lo que es el token, voy a coger el token, lo voy a copiar y luego también el nombre, lo que pone logo cajas, ¿vale? El nombre de la P. Entonces, venimos aquí, mirad, simplemente hay que hacer lo siguiente. Vamos a venir a V2, entramos adentro, le va a decir que es, pones V2 formación, el nombre es el nombre que va a tener el nodo aquí, el nodo de red, por ejemplo, puedo poner cajas pequeñas para que lo sepa. El token que acabo de copiar lo pego aquí y el device copiaría el que hemos dicho, si no recuerdo mal, logo cajas. Aquí sí que hay que copiar que coincida porque realmente es al que vamos a enviar, ¿vale? No pongas un nombre sino raro para que se pueda poner fácilmente y aquí decimos que escriba una conexión segura y ya lo tenemos configurado este.
Vamos a hacer lo mismo con este. Aquí pues no, un nombre que sea, por ejemplo, cajas grandes, pero eso es lo de menos, ¿no? Porque es el nombre que nos va a identificar el nodo en no de red. El token va a ser el mismo porque yo quiero que el mismo dispositivo, el mismo equipo, esto es importante, me cree dos variables, hasta 10 en principio no hay problemas, y lo mismo, logo cajas, ¿vale? Que esté bien puesto y le damos. Ahora vamos a refrescarlo. Si le damos a refrescar, mira, ya me sale que ya ha conectado, simplemente con eso ya habría conectado. Y aquí me pone que tengo 0 cajas, porque la escena está parada. Si nos venimos aquí a V2 y también veis que aparece como que no hay cajas, pero si le damos a refrescar, mirad, dentro del dispositivo, ahora veremos, del logo cajas, si yo entro dentro, fijaros, ya me habrá creado las dos variables. Ya tengo aquí arriba las dos variables. Vamos a ver realmente que yo les voy a dar para que me funcione el logo. Estamos aquí funcionando, ¿vale? Está contando las cajas, ¿vale? Las podremos ver aquí en la factoría y vamos a seguir, vamos a irnos para arriba hasta V2 ya. A ver, un momento, aquí sí que tendré que a lo mejor que ir refrescándolo, ¿vale? Mirar, entraría dentro. Bueno, ahora vamos a hacer alguna cosita más. Y ya me aparecen dos cajas grandes y cuatro pequeñas que coinciden con las cajas que vamos teniendo aquí, ¿vale? Ya estáis viendo cómo las cajas que yo tengo en Matching Simulator, yo creo que esto es bastante interesante, ¿no? Las cajas que puedo tener en una fábrica, las puedo estar visualizando en una plataforma IoT, ¿vale? Aquí lo estáis viendo cómo están subiendo. Esto sería simplemente subir los valores, los datos, pero claro, podemos intentar hacer algo más o un poquito más, ¿no? ¿Qué más se puede crear? Porque, vale, aquí las puedo tener, pero vamos a ver qué más puedo hacer de forma así bastante sencilla. Vamos a crearnos un tablero, ¿vale? Vamos a Dashboard, a crear tableros, a un pequeño escada, y aquí ellos me dan desde V2 varias opciones de poder crear un nuevo tablero. Vendría aquí y mirar, me deja visualizarlo, pues aquí me da varias opciones. Pues de estas opciones podemos coger la que más se parezca o la más interesante para nosotros. Yo creo que esta para visualizar las dos tipos de cajas y que me diga los porcentajes estaría bien. El otro día pues estábamos también en una escala que estábamos con un PID, pues cogimos por ejemplo el valor del dato con un 1200 lo hacíamos, lo estábamos visualizando en un tipo de tablero pues como los medidores de velocidad, ¿vale? Y también habíamos mirado para enviar también desde V2 hacia el PLC logo a través de este simbolito, ¿vale? Esto es como si fuera un medidor de barras que yo puedo subir y bajar, o sea, cambiar, para poder cambiar el valor del PLC logo en vez de desde la escala que tenemos en la pantalla del HMI de la factoría, poderlo hacer desde aquí. Con que, bueno, vamos a ir a lo que vamos. Y ahora, mirar, yo lo quiero hacer de este tipo. Me pregunta qué tipo de variables quiero coger. Y yo le voy a decir que me voy a ir al de PLC Logo, iríamos al equipo que queramos. Fijaros qué forma más sencilla. Cajas grandes y cajas pequeñas. Es bastante potente y bastante fácil de manejar si os fijáis. Y mirar, me va a crear, le puedo cambiar aquí si quiero, pues poner el nombre, pero bueno, voy a darle para que veáis simplemente lo que se podría hacer. Y mirar, yo ya estoy visualizando aquí el número de cajas grandes y el número de cajas pequeñas. De forma automática me está diciendo que van 24 pequeñas y que van 6 grandes, ¿vale? Me lo está sacando en forma de porcentaje. Pero pensar una cosa sobre todo más importante de todo esto, que esto lo podemos visualizar desde cualquier lugar del mundo. Yo ahora estoy en la misma red, ¿vale? Pero yo voy a hacer una cosa, voy a parar un momentito, voy a coger el móvil, os lo voy a poder que lo veáis aquí y vais a ver que desde el móvil en 4G yo lo puedo visualizar para que veáis que se puede visualizar desde cualquier lugar, ¿vale? No hace falta que estemos en una red local. Y mirar, podemos ver, bueno, aquí me he puesto el teléfono móvil aquí en la pantalla que estáis viendo, ¿vale? Y puedo ver, pues pues vamos a ver. Las cajas que yo voy teniendo, a ver un momentito, las cajas que yo voy teniendo aquí, veis 80 78, pues bueno, las podemos ir visualizando en el teléfono móvil, podríamos estar en 4G y lo podríamos visualizar, o sea, yo puedo estar por un lado produciendo en lo que es en
factoría. Vale, ahora a ver, se me ha ido aquí un segundito. Ya se puede ver. Yo estaría viendo trabajar. A ver un segundito que se quede ahí. Y por otro lado podría estar viéndolo en el teléfono móvil en cualquier lugar del mundo. Lo pondréis en 4G y funcionaría. Yo no lo puedo. Si lo pongo no me va pues porque se comunica vía wifi el teléfono con el ordenador, o sea, con el ordenador, ¿vale? Y es para que lo podáis ver el teléfono aquí, pero lo he probado en 4G sin ningún problema. Yo creo que es una aplicación bastante interesante, creo que está bastante bien el poder indagar y el poder ir viendo cómo funcionan estas cosas. Espero que haya sido de vuestro interés y lo que os digo, estamos viendo la producción que tenemos, una línea de producción, lo podemos ver en tiempo real en el teléfono desde cualquier sitio que estuviéramos. También se pueden hacer más cositas en UV2 que ahora ya no voy a entrar, pero sí que os puedo decir que igual que he creado un tablero, podríamos crear eventos, podríamos ver, por ejemplo, que nos mandaran correos electrónicos, etcétera. Lo voy a dejar aquí. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. Yo os espero en siguientes vídeos que tengo bastantes cositas creo interesantes para ver. Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo.